Bueno, contanos qué inspira al contenido, a la difusión de este comunicado. Mira, hace rato que vemos un ataque a la libertad de prensa de parte del presidente bastante fuerte, repetido, personalizado muchas veces. Incluso hay creo que 3 denuncias penales que le ha hecho a periodistas. Es decir, hay una suerte de amedrentamiento, de búsqueda de amedrentamiento de periodismo y por último, en definitiva, un ataque a la libertad de prensa. Así que nos plantamos en eso, un arco político extenso, porque la democracia depende también de la posibilidad de que el pensamiento crítico vea la luz, digamos, y que se pueda publicar con total libertad las ideas. Si esto no sucede, o la búsqueda de la verdad, si no sucede, es muy difícil que el sistema democrático no vuelque hacia un autoritario. Así que en esa defensa es que nos hemos comprometido todos los firmantes. Abrevaya, ¿por qué cree usted que el presidente Javier Milei se maneja de esa manera con el periodismo, con esos exabruptos hacia el periodismo? Bueno, es un autoritario, eso sin duda, no soporta, nunca soportó, ni cuando era un comentarista en los medios, no soportaba otro pensamiento. Tienen que recordar que se enojaba, son conocidos sus videos, entraba en cólera cuando alguien disentía y le decía, no, me parece que esto no es así. Siempre insultó, maltrató a todo aquel que pensaba distinto, así que evidentemente su autoritarismo tiene esa raíz, que es que no soporta otros o no tolera otros pensamientos, otras maneras de ver las cosas, ¿no? Sergio, ¿y por qué cree que la izquierda no adhirió? No, yo te escuché eso, pero la verdad es que no sé si la llegamos, por lo menos de mi parte, no a convocar, porque se hizo rápido, así que no podría decir que Fue tiene por una una... cuestión más de tiempo que por una cuestión de decisión propia de la izquierda. Sí, después que se publicó algunos más se agregaron, ahí no se agregaron, pero por ahí no sintieron que estaban convocados y que no para nada los responsabilizaría de eso. Eh, la vera historia es esa, que corrimos a hacerlo y hablamos más o menos con los que se podía y salimos. Así que no tienen una responsabilidad en ese sentido, no El sé si habrían daño, firmado. ¿cuál cree que puede llegar a ser el daño colateral más importante respecto a este actuar del presidente? Digo daño colateral porque los protagonistas o los actores principales a quienes van dirigidas esas formas de dirigirse es a los periodistas, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál es el daño colateral más destacado? De acuerdo a su mirada, por supuesto. Bueno, colateral o de fondo, es Bueno, decir, el tema es que vos no accedes si logra su cometido, es decir, si amedrenta, porque es el Estado tirándose encima, ¿no? Esto, ojo, hay que recordarlo, ya pasó con el kirchnerismo, cuando no soportaba en algunos medios que se publicasen cosas, más allá de si eran criticables o no esos medios, eso no es el tema, ¿no? Nunca es el tema. Y en general lo que tratan es que hace una sola versión de la realidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Y la tendencia a un sistema autoritario, de una sola verdad, de una sola representación, porque todos los demás, según el presidente, no entienden nada, mienten, son brutos, o bueno, simplemente no merecen siquiera opinar, porque ha dicho eso muchas veces. Eh, Así que la consecuencia más grave es quedarte sin la posibilidad de la verdad, de la diversidad del pensamiento, de construir una sociedad pacífica y de consenso. Las consecuencias en ese sentido son muy importantes, ¿no? Igual, no obstante, uno ha escuchado a quienes ha, digamos, ofendido o ha maltratado verbalmente el presidente a los periodistas y no se han callado, siguen hablando, ¿no? O sea, de alguna manera se sigue adelante. Sí, esto suelen decir las filas de los libertarios, ¿no? Que bueno, que él insulta, que es su estilo, pero que no prohibió a nadie, que no hizo nada al respecto. Pero nosotros tememos peores cosas, ¿no? Porque así se empieza, digamos, se empieza insultando y gritando desde la presidencia, desde
la titularidad máxima de la Argentina. Vos te ves venir todo ese poder y no sé si todos siguen hablando, ¿no? Hay algunos que por ahí que no están diciendo mucho, es porque no se animan. Por otro lado, ese comienzo después va encontrando peores medidas. No por nada quien está de titular del ARCA fue aquel que hizo lideró los inspectores cuando entraron a Clarín para encontrarle algo en la época kirchnerista, es decir, que hay enormes posibilidades de que vuelva el aprete económico para que no funcione. Algo de esto también le pasó a Perfil hace poquito, que lo visitaron los inspectores del gobierno nacional por una deuda de aportes, es decir, todo el tiempo aparecen pequeñas cosas del poder que te van demostrando que esto no va a terminar simplemente en los insultos, que viene más fuerte, ¿no? Pasando a otro terreno, se vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires, históricamente conocida como la madre de todas las batallas. ¿Habrán guerreros del GEM? Sí, el GEM se presenta, el GEM de la provincia de Buenos Aires se reunió hace muy poquito para definir eso. Vamos a tratar en provincias como en la ciudad de Buenos Aires de construir una fuerza de centro eficaz, que no esté alineada ni con el gobierno nacional ni con el kirchnerismo. Y esa idea que ya se viene trabajando desde el Congreso, con la integración de Margarita, un bloque más de centro, recordarse que lidera Pichetto, creo que puede tomar buena forma en la provincia, ¿no? ¿Y con cuál sería el socio de construcción? Porque se está hablando de un gran frente antiperonista en la provincia de Buenos Aires con Maxi Abad y todo el aparato de la Unión Cívica Radical. Desde ya va de suyo Santilli y todo el aparato del PRO, y bueno, la propia Libertad Avanza. Es como que no hay alternativa para una tercera vía. Mira, vale la pena ver lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, viste que sacaron un 30% Adorni, un 28% Santoro. ¿Y qué pasó con lo que era Juntos por el Cambio? Fue en 4 listas separadas. ¿Cuántos sumaron? Te las recuerdo, ¿no? Eran Los Penato, Lula Levi, Oliveto y Larreta. ¿Cuántos sacaron sumados? 29%. Yo creo que hay un enorme espacio para eso, que por ahí vos podés decir, bueno, pero el radicalismo en este caso y el PRO se adherían a esa, en la provincia, no en la ciudad de Buenos Aires, que todavía no está terminada la historia, ni sabemos cómo cómo continúa en la provincia. Pero podría decirme, bueno, pero el radicalismo está ahí, ¿no? Y el PRO también. Yo no sé si la elección, o creo que la elección puede ser más del votante que de los dirigentes, es decir, que elige su lugar, que cuando eligió en la ciudad de Buenos Aires esas 4 alternativas, no es que eligió solamente los quería ir a cualquier lado, sino porque no quería elegir a los otros 2 también. Así que no sé si se quedan o se trasladan esos votos porque los dirigentes acuerdan. Y dicho sea de paso, no creo que esté todo el radicalismo ni todo el PRO en ese acuerdo en provincia, ¿no? Te insisto que en la ciudad de Buenos Aires me parece que no está todavía dicho cómo sigue la historia. Abrevaya, por mi parte quería hacerle una última pregunta y tiene que ver respecto al tema de la importación de celulares, a lo que está sucediendo en Tierra del Fuego con el cese de actividades de parte de la gente que está en el área de, digamos, trabajando, ¿no? En el área de las empresas que trabajan con el armado, quizás y ya la venta de celulares. ¿Cómo está viendo este tema? Primero, respecto a la venta de celulares. La verdad es que quites arancel para que la gente renueve más rápidamente sus celulares me parece no prioritario. Es decir, no es que pueda estar mal o no en un futuro que el celular lo compres más barato y sin impuestos. Total, la Argentina no es líder ni fabricante de celulares, en todo caso ensambla, que no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva no es el momento. ¿Por qué? Porque tenés a la pyme, la genuina pyme argentina, que no es la de Tierra del Fuego, que no está pudiendo producir y vender porque lo está matando la situación económica. Me parece que esto es lo central, que no es la prioridad para la Argentina
quitarle el arancel a los celulares en este momento, ¿no? Uh-huh. Me parece que el tema Tierra del Fuego es otra discusión, porque una cosa es crear industria con un valor útil, incluso geopolítico, para que la Patagonia tenga fuerza industrial y de esa manera retenga opción y retenga y digamos, sea un territorio en desarrollo. Una cosa es eso, y otra cosa es que 3 empresas se lleven plata por ser ensambladores. Es una cosa totalmente distinta. Me parece que ese régimen de alguna manera tiene que terminar. Lo que pasa es que hay que terminarlo con distintos formatos digamos, de desarrollo de empleo en sustitución, ¿no? Por supuesto. Pero me parece que la discusión de los celulares no es la misma que la de Tierra del Fuego necesariamente, sino que son 2 cosas distintas. Una complica o no es prioritaria frente a la situación de las pymes, y la otra es una discusión sobre si podemos seguir favoreciendo a 3 empresarios para que ensamblen en Tierra del Fuego, ¿no? Uh-huh. Ahí te hago una aclaración. El régimen de estos empresarios es de la dictadura. Uh-huh. Hay que tenerlo claro. Arrancó, la maquila argentina en Tierra del Fuego arrancó con la dictadura. Lamentablemente no se utilizó bien, y creo que eso es lo que habría que hacer para adelante, ¿no? Claro. ¿Y cómo se haría bien? Mira, hay mucho para desarrollar en Tierra del Fuego que puede servir. Por supuesto, lo que cambió de la época de la dictadura hasta ahora fue el turismo en Ushuaia, que fue impresionante el cambio en cuanto a población y en cuanto a desarrollo económico, ¿no? Y toda la industria que puede ir alrededor de eso me parece que todavía puede desarrollar aún más, y que eso ayudaría, por supuesto, a resolver el problema de lo que te queda sin trabajo en Tierra del Fuego. Pero me parece que son 2 cosas, te insisto que son 2 cosas distintas. Una cosa es el quitarle el arancel al celular, que es además un instrumento que en la Argentina no requiere una renovación anual mientras tenés un problema económico, digo, del usuario, ¿no? Del consumidor. Y otra cosa es el régimen económico o de exhibición de impuestos de Tierra del Fuego. Abreu Ayala, le agradezco mucho la posibilidad de conversar con usted, ha sido muy amable. Que tenga un buen día, muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes.